este pequeño break. Primero que todo, saludarla. Eh, Camila, hola. un gusto. Eh, un poco de contexto como para esta clase en particular. Originalmente no estaba como nuestro programa inicial, sin embargo, gracias a sugerencia del doctor Jorge Barros, con el quien coordinamos la clase de suicidio generalidad, nos sugirió de manera muy enfática que usted estuviera presente para hacer el complemento de prevención y de lo que corresponde a la evaluación e intervención en crisis. Una clase y un tema que en particular también se conversó en la clase del doctor Bustamante sobre prevención del suicidio en población de niños, niñas y adolescentes. Así que muchas gracias por su disposición y por estar un día sábado acá Con mucho presente. gusto. Yo me di cuenta de que no estaba en el programa y me imaginé que el doctor Barros había sido enfático para que me agregaran. En todo caso, yo espero aportar en herramientas para los profesionales que van a tener que enfrentarse a hacer evaluaciones clínicas con riesgo suicida. Entonces, espero poder ahí ayudar en algo. Ya, voy a aprovechar de presentarla. Ya, entonces, nuestra docente del día de hoy es Susana Morales y es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctora en psicoterapia de la Universidad Católica y Universidad de Chile, que es el programa conjunto. Actualmente investigadora de la Facultad de Medicina de la Católica y del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión, MIDAP, y ha desarrollado una línea clínica en investigación y formación dirigida a profesionales de salud, estudiantes universitarios y facilitadores comunitarios en prevención del suicidio. Muchas gracias por estar presente el día de hoy nuevamente. Muchas gracias por la presentación, también a las personas que están presentes en esta reunión, por interesarse en un tema que es necesario, que es de salud pública y que resulta muchas veces poco glamoroso. Quisiera pedir si puedo compartir pantalla. Ujú. Ya debería poder compartir. Muchas gracias por la presentación. Imagino que estamos grabando, ¿no es cierto? Sí, está grabando. Ya. Quisiera comenzar mis comentarios del día de hoy señalando una invitación que les quiero pedir a ustedes, que son los profesionales que están haciéndose cargo ahora de la salud, la consideren como una afirmación que les acompañe. La prevención del suicidio es responsabilidad de la comunidad, no solamente de los especialistas en salud y en salud mental. Cada persona, cada miembro, cada persona que es parte de una sociedad puede aportar en el cuidado de sí misma y en el cuidado de los demás desde su propia participación en la sociedad. Y en particular, en lo que vamos a ver hoy día, este material de capacitación está dirigido a profesionales de la salud en su rol de ayuda clínica, es decir, cualquier persona en su rol profesional que se encuentre frente a un paciente que pueda presentar riesgo suicida y necesita herramientas para evaluar esa condición y para tomar unas primeras ayudas psicológicas. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer en estos 30 minutos, que después vamos a dejar para preguntas, vamos a ver levemente unas cifras de suicidio. Vamos a revisar lo que entendemos por factores de riesgo, lo que entendemos por factores protectores de riesgo suicida, las señales de alarma, cómo es que se diferencian de los factores de riesgo, la evaluación clínica y la intervención en crisis junto con algunas recomendaciones. Bueno, en Chile y en el mundo nos encontramos frente a un problema de salud pública que es principalmente prevenible porque se asocia a otras patologías y se asocia a condiciones sociales que pueden ser mejoradas. Más de 700.000 personas en el mundo mueren por suicidio, lo que significa que dentro de un minuto ya mucha gente está muriendo por esta causa.
y es la principal causa de muerte a nivel mundial entre los jóvenes de 15 a 29 años. En Chile, las tasas se han mantenido estables en los últimos años. Eso no significa que el problema esté disminuyendo, lo que pasa es que se han repartido y se han medido de una manera diferente. También se ha hecho más conciencia del problema de salud pública, entonces las tasas, así como eran antes, hoy día tienen una mirada que es diferente en cuanto a la cuantificación y a la comprensión. Fue de un 10,61 en el año 2019, que es lo que está registrado por 100.000 habitantes, y eso significa que alrededor de unas 1.900 a 2.000 personas murieron en Chile por esa causa en ese año. Y está el suicidio dentro de las 3 causas más significativas de muerte en la población de jóvenes. Yo les quiero pedir por un instante a las personas que están acá que hagan este ejercicio de reflexión personal. A quienes ya están atendiendo pacientes, a quienes les toca en distintas condiciones de atención de salud, ya sea mental o de atención de medicina general, ¿qué les provoca? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan cuando se encuentran frente a un paciente que irremediablemente se dan cuenta que tiene riesgo suicida? Me imagino que la respuesta no es fácil ni liviana, que remueve, que tiene una emocionalidad asociada, que no siempre es fácil de llevar. Es así que les puedo contar que terapeutas y clínicos experimentados sienten, a pesar de la experiencia, miedo, preocupación, angustia, inquietud por lo que tienen que hacer frente a ese paciente en riesgo y por que tienen que hacerse cargo muchas veces de la vida de ese paciente en riesgo. Bueno, revisaremos aquí algunas de las acotaciones de esa ayuda, que no es ilimitada y no es omnipotente, y que también ese riesgo suicida en cada quien es único, es individual, aunque tenga factores comunes, y ocurre lo mismo con los terapeutas. Sentimos miedo, sentimos preocupación y sentimos angustia en la mayoría de las veces cuando nos enfrentamos a un paciente con riesgo suicida. Hay factores de riesgo de tipo social. Estas son variables que se presentan comúnmente. Y cada una de ellas, tanto las que vienen después como esta, se viven de una manera particular. A eso me refiero con que es altamente individual y dinámico. Entre ellas, los factores de riesgo de tipo social, nos encontramos, por ejemplo, con dificultades para acudir a servicios de salud, ya sea por temas económicos, ya sea por temas geográficos, también impedimentos por situaciones de salud o cualquier otro tipo de factor que no nos permita atender a los servicios de salud, por ejemplo, si son inaccesibles económicamente, distintos motivos. También es un problema de tipo social el acceso facilitado a los medios para suicidarse. Es decir, por ejemplo, en población rural, el acceso libre a pesticidas es de altísimo riesgo. En población urbana, el acceso libre a fármacos también es de alto riesgo. Y junto con esto, la comunicación sensacionalista de parte de los medios de comunicación. Es decir, cuando se habla de un suicidio ocurrido, por ejemplo, en una persona conocida, famosa, y se dan detalles, se le atribuye causalidad, por ejemplo, al desencadenante, y se aborda desde una perspectiva más bien de la sensación que produce el fenómeno, dejando de lado, por ejemplo, las alternativas de ayuda. También existen riesgos de suicidio de tipo comunitario. Y ahí uno se encuentra con distintos tipos de conflictos civiles o de desarraigo o de pertenecer a grupos minoritarios, y no solo por el hecho de pertenecer a grupos minoritarios, sino que por el impacto que eso tiene, es decir, las consecuencias, las situaciones asociadas a pertenecer a grupos minoritarios. Por ejemplo, pertenecer a razas, a etnias minoritarias, o a población migrante, o a población diversa, o neurodiversa, que hace que la sociedad todavía no plenamente adaptada
a convivir en la diversidad no sepa manejar estas situaciones. Otras variables como la pobreza, el desempleo, la violencia de género, la aculturación, nos muestran factores de riesgo de la comunidad para el suicidio. Hay otros de tipo individual, y en estos de tipo individual es donde los clínicos podemos hacernos un poco más cargo e intervenir en nuestra ayuda, tanto médica como psicosocial o como psicoterapéutica. Y ahí nos encontramos con el intento de suicidio previo, que es uno de los factores de riesgo más relevante, porque una vez que has intentado una vez y otra vez y otra vez, es posible que lo sigas intentando, es posible que le pierdas el miedo a intentar suicidarte y se convierte en uno de los principales factores de riesgo. También el tener un intento de suicidio en la familia o un suicidio consumado en la familia de alguna manera se instala como una posible solución. No porque esto sea genético, sino que porque se instala en las dinámicas. Lo genético estaría más bien yendo por la patología psiquiátrica. La presencia de la desesperanza, esa vivencia humana que nos lleva a sentir, creer, pensar, visualizar que no hay nada más que hacer, que no tenemos otra opción, que estamos en un estado de tal desesperación que no hay nada más que hacer. También el tener en nuestro entorno el suicidio de un referente, de una persona conocida que nos ha significado, por ejemplo, un modelo. Si esa persona se suicida, probablemente nos impacte y se instale esto como un modelo. Haber sufrido acontecimientos estresantes, pero no por el acontecimiento estresante en sí mismo. La vida está llena de eventos que impactan y duelen, sino que esos quiebres y esos duelos sean vividos de manera insoportable, sin ver salida. También experiencias traumáticas en la infancia que vulneran y que van socavando tanto la personalidad como las capacidades para regularse, que van sumándose y vulnerando al riesgo suicida. También algunas patologías como el consumo nocivo de alcohol, otras sustancias, la dependencia, los trastornos psicóticos, los trastornos alimentarios, los trastornos cognitivos, que se refieren a los cuadros clínicos. También hay otros que tienen relación con la enfermedad y también con la vejez, con el ser persona mayor, donde, por ejemplo, se suman enfermedades discapacitantes o dolor crónico que no se siente alivio, y hay un factor sociodemográfico que cada vez se va aplanando más, que es que la diferencia de género hombre-mujer es 4,7 a 1. Eso ha ido aplanándose, igualándose, y tiene el dato inverso de los intentos de suicidio, no suicidios consumados, en que las mujeres intentan 3 veces más que los hombres. Y eso tiene una serie de fundamentos de tipo sociológicos y psicológicos que los podemos revisar en la literatura. Por otro lado, así como hay factores que vulneran, hay factores que protegen y que ayudan a salir adelante. Y en las intervenciones se ha descubierto, se ha demostrado que incluso habiendo mucho factor de riesgo, el trabajar, el incentivar y el intervenir sobre aquellos factores protectores ayuda a salir del riesgo suicida, de la depresión y de la vulnerabilidad psicológica. Y entre ellos nos encontramos con las redes de pertenencia y de apoyo, con eso de tener lazos, personas con quien contar, que me resultan nutritivos, que cuento con ellos para que me tiren para arriba, para que me acompañen en mi sufrimiento, para que me ayuden a pensar en cómo puedo salir adelante, y la integración familiar. Y aquí entendemos familiar en un amplísimo concepto, donde los amigos pueden ser familia, donde la familia puede tener distintos niveles transgeneracionales, donde puede haber familias nucleares monoparentales y las distintas opciones y variables que se entiende por familia. Esto está, espérame, que me equivoqué, me fui para el final, me voy a devolver, ¿ah?
Ya, ya. En lo individual, lo que protege, entre otras cosas, principalmente la capacidad de regularse emocionalmente, que eso se aprende desde la niñez, desde la primera infancia. Ahora, lo esperanzador de esto es que si no se ha aprendido, se puede aprender también en la adultez. Esa capacidad de entender lo que te abruma, poder contextualizarlo, poder ponerlo en una historia, en un contexto y expresarlo de una manera que sea para el alivio sin dañar a otros. También el sentirse que cada uno tiene competencias personales, vale, es capaz de salir adelante, aunque esté lleno de problemas, aunque incluso haya cometido muchos errores. Igual el sentimiento de poder salir adelante y de ser competente es un factor protector. También la capacidad de pedir ayuda, sentirnos que somos parte de una red, de una comunidad y que podemos salir adelante con los demás. A veces simplemente no podemos solos ni solas. Y tampoco podemos con todo. Hay días en que no podemos con todo. Y eso está bien, es parte de ser persona. Y también tener motivos para vivir. Y aquí pueden ser motivos desde muy fundamentales, como un ser querido, a motivos pequeños, como ir de vacaciones, o como salir adelante en un proyecto, o como tener un logro interpersonal, entre muchos otros proyectos. También está la capacidad de resolver problemas, de vernos frente a veces un dilema o algo que se ve complicado y poder resolverlo, para enfocarse en una tarea, dejar atrás de lado por un instante los problemas, lo que me abruma, y hacer lo que tengo que hacer. Tener habilidades para cuidar las amistades, para resolver las diferencias, para pedir perdón, para pedir explicaciones, para dar explicaciones, y sentir esperanza con proyectos personales. También, bueno, tener estilo de vida de autocuidado. Ya no solo es, por ejemplo, ser muy capaz profesionalmente o ser muy exitoso en lo laboral, sino que también ser sano de mente, de cuerpo, hacer actividad física, mover los músculos, mover, respirar, tomar aire puro, estar en la naturaleza, manejar el estrés. Vivir en un trabajo estresante no es mejor. Antes era como bien visto, hoy día no es bien visto. Alimentarse saludablemente y tener un trabajo que te motive. Si no, mejor dejarlo y buscarse otro. Y aquí la diferencia con las señales de alarma. Uno podría decir de que son lo mismo o muy parecidas a los factores de riesgo. Y la diferencia que tienen es la aparición abrupta, brusca, de algo que te habla de un factor de riesgo. Por ejemplo, algún cambio en el comportamiento habitual que muestran que se ha agravado un estado de malestar en una persona, por ejemplo, que estaba con alguna sintomatología depresiva o con estrés o pasando por una crisis personal. Y son temporalmente cercanos a la ideación suicida. Entonces, me refiero a cosas como presentar pensamientos de muerte, y antes no estaban presentes. Hablar de ideas suicidas, de planificación suicida. Hablar de la muerte, de sentirse una carga, de que las cosas estarían mejor sin mí, de que los demás van a estar aliviados cuando yo no esté, de no ver salida a los problemas, de haber sufrido un quiebre de tipo vincular, de tipo educacional o laboral, y que resulta insoportable, no por el quiebre en sí mismo, como decía recién, sino que porque resulta inmanejable y no vislumbrar futuro o visualizarlo con desesperanza, con desespero. También el comunicar despedidas, el regalar pertenencias, y aquí, por supuesto, todo esto dentro de un contexto, porque una persona que regala sus pertenencias no está en riesgo suicida, una persona que está en crisis y comienza a ordenar sus bienes, a hablar de finales, a regalar pertenencias, es posible que estemos frente a una señal de alarma.
cuando comienza, por ejemplo, en una situación de crisis, a organizar herencias, aspectos legales, eso nos debe despertar una luz, una señal de alarma. Despedirse como si fuera la última vez, presentar y expresar sentimientos de no servir. También presentar cambios severos del estado de ánimo. Por ejemplo, un adolescente que pasa 2, 3, 4 semanas en su pieza y no ve a los amigos, y antes no era así, eso es una señal de alarma. Presentar conductas autodestructivas que pueden ser confundidas con otro tipo de conducta, que puedan ser a lo mejor vistas impulsivas y no como de riesgo suicida. Por ejemplo, mostrar un cambio en la actividad sexual y presentar promiscuidad sexual, o conducir en estado de ebriedad, o tener una conducta temeraria, andar sin fijarse en la calle. Todo eso puede estar relacionado y en un contexto de ideación suicida. Y aumentar abruptamente el consumo de alcohol y de drogas. También es importante reconocer la calma antes de la tormenta. Hay situaciones en las que se puede decir, y uno ha escuchado probablemente, se suicidó de la nada, no había nada que indicara, pero si estaba tan bien, había pasado por un momento muy mal y de repente se sintió bien y empezó a ver a la familia. Algunas veces esto tiene relación con una calma antes de la tormenta, con haber visualizado que la decisión ya estaba tomada y luego de eso aliviarse. Bueno, tenemos que afinar el análisis, la observación, para detectar esa simulación verbal de haberse alejado de la ideación, para observar esa activación de relaciones que en realidad son a modo de despedida, y a darnos cuenta de ese retraimiento que es no verbal, que es conductual y que nos está mostrando que en verdad la persona se está yendo. También de aquellas expresiones que pueden ser detectables en una persona con alto riesgo, suicida hospitalizado psiquiátricamente, que comienza a decir lo que los tratantes quieren oír para salir de alta y suicidarse. Esa fineza en la evaluación es bueno entrenarla y es bueno tenerla en mente para irla entrenando. ¿De qué se trata la evaluación clínica del riesgo suicida? Aquí no me voy a referir a las evaluaciones con instrumentos psicométricos, eso también lo podemos ver, está descrito en la literatura, al que se interese lo puede buscar. Aquí vamos a hablar de cómo evaluar en esa entrevista clínica, establecer un juicio clínico, es decir, qué es lo que me parece a mí, qué es lo que he observado yo en relación a estos factores protectores, a estos factores de riesgo, al desencadenante, a la comprensión que he podido hacer en un diálogo comprensivo con el paciente de la crisis suicida, y me va a llevar a hacer algunas indicaciones clínicas que son las de primera medida psicológica, y también establecer un plan de seguridad. También tenemos que documentar, porque aquello que haga como clínico, como persona que ayuda en una institución de ayuda, tiene que quedar registrado, porque todo esto puede tener un seguimiento médico-legal. Hacer seguimiento, es decir, si se acordó que el paciente iba a ser cuidado por la familia y iba a tener una consulta con un médico al día siguiente, hacer el seguimiento y ver si esto ocurrió. Si no ocurrió, ojalá llamar por teléfono. Y acá, cuando uno está empezando, a veces tiene dudas de su juicio clínico. A veces no sabe si va en el camino correcto. Si te ocurre eso, pregunta, supervísate, pregúntale a tu equipo. Si no tienes dupla, si no tienes un supervisor, pregúntale a alguien más que esté ahí. A otro profesional, a un compañero, una compañera, a una colega. Comparte el caso con tus compañeros y en conjunto encuentren estas primeras medidas y de plan de seguridad. Como les decía al principio, si comprendemos de una manera multifactorial el riesgo suicida, entendemos que aquí hay un interjuego, aspectos de tipo biológico, genéticos, también variables psicológicas y biográficas,
socioculturales, ambientales y también familiares y relacionales. Estas son comunes en términos de su denominación y en lo individual afectan a cada persona de manera particular y de una manera subjetiva. Eso hace que esto esté relacionado con un alto dinamismo y con que el riesgo suicida sea sensible al estado actual de una persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que alguien puede en una entrevista clínica presentar no riesgo suicida, no presentar riesgo suicida, y en la salida del lugar, de la institución, del establecimiento, recibe una mala noticia, tiene un quiebre con alguna persona, tiene no sé, pues una noticia académica o una ruptura amorosa y se estalla la ideación suicida. Entonces, es necesario que tengamos en mente que es fluctuante, que el trabajo que vamos a hacer es sobre lo que protege a nivel de clínicos y de intervenciones. Lo que hacemos es trabajar sobre lo que protege para que cuando ese estado de desespero aparezca, podamos intervenir. En un estudio que hicimos hace algunos años, entendemos que había una trayectoria en el riesgo suicida. Esta trayectoria suele tener con eventos que han ocurrido en el largo plazo, que van vulnerando y tienen que ver con la personalidad del niño, con la historia que les tocó vivir, con los antecedentes, con las dificultades o conflictos vinculares o traumas o eventos adversos vividos en la infancia. También hay factores de tipo precipitante que son estresores psicosociales que van impactando y van poniendo en un mayor estado de vulnerabilidad. Y aquí también nos referimos a conflictos, a quiebres y a estados de la personalidad que te hacen estar en una mayor fragilidad. Y hay un factor desencadenante que los invito a considerar que esta no es la causa del intento de suicidio, sino que es un factor que desencadena la situación de crisis y que suele tener con aspectos de tipo vincular y de quiebre, sociales, de pareja, de colegio, de universidad y de trabajo. En la evaluación vamos a mirar sintomatología, vamos a mirar planificación, vamos a mirar antecedentes agravantes y factores protectores, en su frecuencia, en el contenido, en la intensidad y en la duración, y vamos a determinar si este riesgo es leve, moderado o alto. Y en las preguntas, así muy en términos generales, ir de lo más amplio a lo más específico. Idealmente establecer una recepción amable que invite a la persona a hablar de lo que le está pasando en una situación donde la persona que está escuchando y que está para la ayuda puede oír desprejuiciadamente. Aquí nos vamos a preparar para la escucha y para comprender. Entender con quién vive, cuál es su contexto, con quién está, qué hace, aspectos generales para contextualizar su situación. También cómo es su funcionamiento, cuáles son sus actividades y las que no está haciendo y cuáles sí está haciendo. Y entender en un diálogo de comprender su situación, qué es lo que ha actuado como factor desencadenante. También indagar qué ha ayudado a salir adelante en este momento y si no ha podido salir adelante, qué ha ayudado en otras situaciones como esta a salir adelante. También sobre su salud familiar, si tenemos, por ejemplo, antecedentes psiquiátricos o si tenemos antecedentes de suicidio en la familia. También panorámicamente si ha habido, por ejemplo, eventos muy significativos que hayan impactado a la persona y a la familia y que hayan hecho cambios radicales significativos en su vida. Y si no aparece el riesgo suicida y algo de nosotros, de nuestra intuición como entrevistadores, vamos a decir, nos dice que puede haber, no temer en preguntar. Y en relación con la situación que te está complicando, ¿has pensado que no tiene sentido vivir? ¿Has pensado en quitarte la vida?
¿Has pensado en hacerte daño? ¿Has planificado hacerlo? ¿Cómo lo harías? No teman en preguntar. Había un viejo mito que decía que uno le daba ideas a la persona si le preguntaba. No, lo que uno le da es un espacio para hablar libremente de algo que es realmente difícil de decir y para otros, por ejemplo, sus amigos y su familia, de escuchar. También indagar si lo ha hecho antes para ver si estamos frente a un factor de riesgo agravado. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué esperaba que ocurriera? Si tenía intención de morir, si tenía intención de ser rescatado, si pidió ayuda, cómo fueron las circunstancias. Aquí, como está siendo grabado, va a quedar registrado este video donde de la iniciativa Sí Conecta, que es una estupenda iniciativa que tiene mucho material de salud mental, nos muestran en una versión larga y en una versión corta una entrevista de evaluación clínica de riesgo suicida. Les invito a verla porque está bien lograda. Si nos encontramos con una persona con riesgo suicida leve, ¿qué es el riesgo suicida leve? En esta comprensión, en este diálogo de conversación que hicimos con esta persona, nos encontramos con que tiene síntomas ansiosos, depresivos, también que hay alguna ideación suicida que dice, por ejemplo, sí, he pensado en morirme, de repente he pensado que es una solución, y que nos resulta difusa porque no está instalada con planificación, o se le ha ocurrido pero no lo ha planificado claramente, y en el momento presente no tiene otros factores de riesgo, nos encontramos frente a riesgo suicida leve. Si junto con esto, la ideación suicida en la persona que hemos entrevistado es más identificable, te está hablando de que está pensando suicidarse, de que lo ha pensado mucho y de que incluso ha ideado cómo hacerlo, incluso posiblemente haya realizado algún intento de suicidio. Y si tiene alguna planificación reconocible, más algún otro factor de riesgo suicida, nos encontramos frente a riesgo suicida moderado. Es alto si la ideación suicida es claramente identificable, hay plan para un próximo intento, también hay otros factores presentes de riesgo y antecedentes familiares y de enfermedades psiquiátricas y de intentos de suicidio, nos encontramos con un riesgo de suicidio alto. ¿Qué hacer si estamos frente a riesgo leve a moderado? Tenemos que fomentar la red de apoyo de familiares y amistades, informar en ese mismo momento de la entrevista clínica las alternativas de tratamiento y cuáles son las indicaciones de tratamiento, crear un plan de seguridad que lo vamos a ver rápidamente ahora mismo, entregar los números de emergencia, la derivación y comunicación psiquiátrica y hacer un chequeo telefónico. Si por otro lado nos encontramos con riesgo de suicidio alto, aquí lo que tenemos que hacer es decidir en equipo si esta persona va a dejar el lugar, el establecimiento, acompañado de alguna persona que se haga cargo de su seguridad, la indicación de la hospitalización, y si no, que se vayan directo a un servicio de urgencia para que se indique esa hospitalización. Tenemos que registrar, ya que esto, como les decía anteriormente, puede seguir un protocolo de médico legal. Y aquí estamos hablando de cómo es que evaluamos el nivel de riesgo, las ideas, los planes, los antecedentes que resulten agravantes y cuáles fueron las indicaciones clínicas de tratamiento y los acuerdos. Y acá a continuación les muestro un ejemplo de registro en una ficha o en un archivador de colegio o en cualquier documentación de alguna institución. Se observó riesgo de suicidio moderado en la entrevista clínica con ideación suicida presente, sin preparativos, esto es un ejemplo, con señales de alarma como la expresión de sentimientos de ser una carga y que los demás podrían estar aliviados sin mí. También se presentó antecedentes de trastorno psiquiátrico e intentos de suicidio anteriores, tanto individuales como en la familia, y se estableció un plan de seguridad, que es una primera ayuda psicológica, se notificó y se acordó con su psiquiatra, doctor tanto, con quien tiene hora tal día,
y se efectuaron acuerdos para el tratamiento con familiar que se llamó para que esta persona no dejara el establecimiento sin este acompañamiento. Quien escribe: el doctor, el tratante, la enfermera, el asistente social y la fecha. El plan de seguridad es una lista que se hace con el mismo paciente de aquellas situaciones que te hacen estar en un estado vulnerable de llegar a pensar en suicidar. ¿Qué cosas? Los conflictos, qué cosas las peleas, qué cosas el encontrarme sin plata para llegar a fin de mes, que te hace sentir vulnerable y en riesgo suicida. Y lo que hace este plan de seguridad es describir paso a paso estrategias de ayuda y de adaptación y conductas de búsqueda de apoyo para salir adelante en situación de crisis, creado en forma de pasos a seguir. Es altamente recomendable, mucho más que el contrato no suicida, porque el contrato no suicida puede olvidársele a la persona cuando está con estrechamiento de conciencia. Hay unos chats, yo voy a dejar enseguida la palabra para algunas preguntas. Entonces, con la autoobservación y el diálogo colaborativo con la persona que está haciendo la entrevista, determinar qué son aquellas situaciones que producen agobio, que producen desesperanza, urgencia por beber alcohol o pensamientos de querer morir. Primero, en un primer paso del plan de seguridad, ¿cuáles son aquellas estrategias personales que me alivian? Me ayuda a escuchar música, me ayuda a salir a trotar, me ayuda salir al patio, salir a la plaza, tomar un poquito de aire, ver una película, escuchar música. Si eso no sirve, el siguiente paso es al que voy a acudir. Y personas que me pueden ayudar, que me pueden acompañar, con las que quien puedo conversar, sin que se enteren de que estoy pasando por una crisis suicida. Simplemente para compartir, para pasar un buen momento. Si eso no sirve, pasamos al siguiente paso en el plan de seguridad y qué personas identificar en esta conversación con mi paciente o con la persona en la entrevista que puedo pedir ayuda y decir que estoy en riesgo suicida. Esa persona que va a ser designada y descubierta, muchas veces no está a la vista, pero aparece en el diálogo, tiene que saber. Tiene que saber que si esta persona la llama, tiene que contestar, tiene que acudir para la ayuda. Y para hacer el ambiente seguro, esto es algo que se acuerda con el familiar o el amigo o la amiga, la persona de confianza que va a ayudar en el momento de crisis. Para hacer el medio ambiente seguro, disponer de poca cantidad de fármacos, no tener alcohol en la casa, dejar fuera del alcance de la persona en crisis los elementos cortantes, ojalá los balcones con malla, no tener armas, los fármacos todos guardaditos y otros. En la intervención en crisis, lo que hacemos es tratar el cuadro anímico, la angustia, el insomnio, en coterapia, normalmente con una dupla psicosocial, también con un tratante, que puede ser un médico, un psiquiatra, un médico familiar. Diagnosticar la crisis, qué fue desencadenante, qué es lo que acudió como estresor, cuál fue la reacción emocional, las personas involucradas, de qué manera es que comenzó a intentar solucionarse y no se intentó. Delimitar esta comprensión de la crisis, al delimitarla, se instala como una oportunidad para la intervención posterior, que es de ahí, en esa delimitación, es donde vamos a ir sacando los recursos. Y aquí el entrevistador, la entrevistadora, tiene que ser muy humilde y escuchar para comprender. Nunca para dar sermones, nunca para hacer afirmaciones como si tienes todo para ser feliz y por qué no lo eres, ese problema no es importante, y cosas que lo que hacen es disminuir al otro, no valorar el sufrimiento y dejarlo aún más solo o sola de lo que ya se siente. Y en el alivio inmediato, en la intervención inmediata, en la primera ayuda psicológica, acordar acciones que alivien del estrés inmediato y soluciones en pequeños pasos, es decir, ganar tiempo. Los cambios un poco más grandes vendrán después. Por ahora lo que necesitamos es ganar tiempo. Y
hacer un plan de afrontamiento para momentos críticos, eso probablemente va a venir después con el seguimiento, transmitir dentro de lo posible que existen alternativas, aunque esa persona no las vea, mostrarse como una persona que escucha, que entiende, que valía el sufrimiento y no la idea de morir. Construir la esperanza, porque la esperanza que se me ocurre a mí no es la esperanza que se le ocurre a la persona que estoy escuchando. Identificar, aunque no aparezcan en una primera mirada, aquellos vínculos de confianza que pueden proteger en momentos de adversidad. También, para el trabajo posterior de la intervención psicoterapéutica, identificar cuáles pueden ser todas estas habilidades para reducir pensamientos suicidas y conductas que pueden aliviar sin ser evitativas. También remirar esa desesperanza y acompañarla de aquello que construye esperanza, que también está, solo que en algunos momentos no se ve, y favorecer las habilidades de resolución de problemas. Y para prevenir, que esto es antes de que estalle la ideación suicida, ojalá dentro de las habilidades interpersonales, desarrollar la habilidad para tener vínculos contenedores de apoyo, redes de pertenencia, espacios de conversación en confianza, saber pedir ayuda en momentos de dificultad, también desarrollar habilidades para resolver conflictos interpersonales, como decíamos antes, pedir perdón, pedir ayuda, saber decir lo que uno necesita, no esperar que los otros adivinen. Y en cuanto a la habilidad intrapersonal de regularse y de salir adelante en la adversidad, la valoración personal, la capacidad para entenderme lo que siento, para regularme y expresar mi emocionalidad, la habilidad para enfocarme, dejar por un momento los problemas de lado y salir adelante lo que tengo que salir adelante, y la destreza para calmar mis pensamientos intrusivos y dejarlos ir. Acá, de aquí para adelante, lo voy a poner cortito para que quede grabado, son distintas instituciones y contactos para pedir ayuda en momentos de agobio emocional. Tenemos una serie de sitios y de páginas y de grupos que aportan ayuda para el sufrimiento psicológico. Agradezco a ANIT, a MIDAP y a la Universidad Católica que nos permite hacer este trabajo de formación, el trabajo clínico y de investigación. Voy a dejar de compartir y voy a dejar paso a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Susana, por su clase. Muy interesante. Tenemos un par de preguntitas acá que nos llegaron. Una que me llegó por interno que dice así. ¿Existe una relación de temporalidad entre el consumo de sustancias y el suicidio? Pregunto más por el estado en el que se producen los suicidios. Sí, eso está observado, que en muchas ocasiones para el logro del intento, para tener el valor del intento, hay personas que recurren a encontrar ese valor en la ingesta de alcohol. Está altamente asociado. Perfecto. ¿Cómo se da la conversación entre profesionales si se ven señales de alerta en un usuario en APS, ya que solo se cuenta con muy pocos minutos por usuario? Establecer las alertas y pedir las ayudas en la red, en la dupla psicosocial, si es que existe, en el supervisor, si es que está presente, y si no está presente, en cualquier miembro del equipo, la enfermera, y ahí yo sé la adversidad de la situación de APS, activar la red del interno para poder, incluso si es necesario, hacer que esa persona se quede en el servicio hasta que llegue alguien de confianza que pueda cuidarlo, acompañarlo hasta que sea atendido de especialidad. Y ahí hay un entrenamiento para profesionales de APS que hacemos en la Universidad Católica que ayuda a desarrollar estrategias para este manejo. Se lo recomiendo si les interesa.
No Perfecto. sé si respondí su pregunta. Sí, sí. Tenemos otra pregunta que es doble. Dice, comparado con el intrahospitalario, ¿la intervención se realiza de igual manera que en paciente ambulatorio? No, son diferentes. El manejo intrahospitalario nos permite tener a una persona que está, entre comillas, contenida y protegida. No siempre es así, pero se supone que debiera ser así, donde toda la intervención en los distintos frentes está en ese periodo de hospitalización psiquiátrica. Entonces ahí tenemos unos días para ayudar en la elaboración, para ayudar a entender la crisis, para poder activar alguna red de apoyo y alguna noción de esperanza que pueda haber quedado en alguna parte. Sin embargo, en la situación ambulatoria tenemos muy poco tiempo y tenemos que ser capaces en una entrevista que va afinando el ojo de aquello que protege para poder activarlo y activar la ayuda. Si pudiéramos decir, el tiempo y la necesidad de actuar más finamente, por la premura estarían en lo ambulatorio. Claro. Y la otra parte de la pregunta, que bueno, ya respondió en parte, dice, ¿de qué manera como interno, porque esta pregunta la realiza un interno, puedo aportar en esta situación? En el sentido en que la interconsulta a psiquiatría se demora un par de días y de que algunos médicos encargados de pasar visitas no suelen darle mucha importancia en atención a estos pacientes. ¿Está hablando de en la situación ambulatoria o en la situación intrahospitalaria? Intrahospitalaria en este caso. Ahí entiendo su pregunta y por supuesto que comparto su inquietud y su malestar porque eso puede ocurrir, sobre todo en el quehacer del intrahospitalario, que se ignore, se omita situaciones de riesgo. Ahí se puede recomendar trabajar con la enfermera a cargo y con las terapeutas ocupacionales. Son muy valiosas. Perfecto. Si no hay más preguntas, daremos final, en el fondo, a esta última clase de la jornada. Estamos profundamente agradecidos con usted, doctora Susana. Muchas Estuvo gracias a muy buena la ustedes. clase. Muchas gracias a ustedes por hacerse cargo de este tema tan complejo. Gracias a todos por participar, a todos y a todas por participar. Muchas gracias. Hasta Muchísimas luego, que esté gracias. bien. Chao. Gracias, chao. Chao, chao. Ya. Y con esto damos por finalizada no solamente esta sesión, sino que la última clase y última día de la jornada, de la primera jornada de psiquiatría UC Chile, organizada por la Academia Científica de Estudiantes de Medicina UC y Chile, también. Eh, Estamos muy agradecidos por la convocatoria, muy agradecidos por la presencia, por el contacto en redes sociales, eh, y sobre todo por el apaño y por la paciencia. Nosotros también estamos cerrando el año, así que eso, hay un par de procesos que puede que se demoren, que ya Nicole pasará a explicar, y en ese sentido tenemos unos últimos anuncios finales. Cami, antes de eso, ¿paramos la grabación para como cerrar la clase como tal? Ah, obvio,